Muy buenas, ¿qué tal? En el vídeo de hoy vamos a hacer un repaso sobre la regularización de bienes de inversión a efectos del IVA. En el supuesto del año pasado, de la convocatoria de 2021, el supuesto correspondiente a gestión introducía la regularización de, bueno, la prorrata de IVA. Este año es posible, ¿por qué no?, que nos pregunten algo sobre la regularización de bienes de inversión, ya que es otro de los aspectos de IVA que a efectos prácticos tiene mayor miga, ¿de acuerdo? Es algo que gusta preguntar. Por eso voy a explicaros, analizando los artículos con un poquito de teoría, voy a explicaros brevemente cómo se aplica en el cálculo y en la resolución de supuestos. A ver, en primer lugar, voy a compartiros la pantalla. Tengo los artículos, la teoría, la que tenéis que estudiar, y luego pues os he querido poner algún tipo de traducción, ejemplo o apunte, ¿vale? Para que se pueda entender mejor. Bien, dice el artículo 107 sobre la regularización de deducciones por bienes de inversión. Las cuotas deducibles por la adquisición o importación de bienes de inversión deberán regularizarse durante los 4 años naturales siguientes a aquel en que los supuestos pasivos realicen las citadas operaciones, es decir, en el año de adquisición y 4 siguientes. Total, 5 años. En los artículos posteriores veremos, introduce la teoría de qué consideramos un bien de inversión. Ahora en nada lo vamos a ver, pero os resumo. Un bien de inversión va a ser un bien cuyo valor sea superior a 3.005 euros, un coche, una maquinaria, un, un inmueble, ¿vale? Y cuya vida útil sea también superior a un año. Es decir, han de cumplirse dos requisitos. Pero bueno, ahora lo vemos. Bien, la regularización de bienes de inversión se realizará durante los 4 años siguientes a su puesta en funcionamiento, ¿de acuerdo? Si se trata de un bien mueble, será 4 años más el de compra, es decir, 5. Y si se trata de un bien inmueble, es decir, una vivienda, un local, un garaje, una nave industrial, serán 10 años, ¿vale? Eh, Como estamos viendo, esto ya es teoría. No obstante, cuando la utilización efectiva o entrada en funcionamiento de los bienes se inicien con posterioridad a su adquisición, la regularización se efectuará el año en que se produzcan dichas circunstancias y los 4 siguientes. Las regularizaciones indicadas en este apartado solo se van a practicar cuando entre el porcentaje de deducción definitivo correspondiente a cada uno de dichos años y el que prevaleció en el año en que se soportó la repercusión, exista una diferencia superior a 10 puntos. Vale. ¿Qué tenemos que saber aquí? Primero, que si se compra y no se pone en funcionamiento hasta una fecha posterior, tomaremos como referencia esa fecha posterior de puesta en funcionamiento. ¿Vale? Es decir, que si bien podemos comprarlo y ponerlo en funcionamiento en el mismo año o en el mismo momento, ¿vale? En ese caso coincidirá la fecha y se regularizará desde ese momento y o bien se pone en funcionamiento en un momento posterior. En ese caso, el ejercicio que tendremos en cuenta será el ejercicio posterior a la puesta en funcionamiento, ¿vale? Sobre la diferencia de 10 puntos que tendremos que tener en cuenta, ¿vale? Importante, la regulación de bienes de inversión se aplica solo para aquellas entidades o empresas que lleven a cabo la prorrata de IVA, ¿vale? Y ese es uno de los motivos por los que se regulariza ese bien de inversión, ¿vale? Pues bien, para saber si corresponde la regularización, tendremos que calcular la diferencia entre el porcentaje definitivo del año regularizado, ¿vale? Es decir, del año en vigor,
y el porcentaje definitivo del año de adquisición, ¿vale? Siempre tendremos en cuenta este año de adquisición. Si esta es superior al 10%, deberemos de regularizar. Y hemos dicho superior, no hemos dicho igual, ¿vale? Si fuera igual, no regularizaríamos. Por ejemplo, porcentaje definitivo del año regularizado, de este año, por ejemplo, 78%. Porcentaje definitivo del año de adquisición, 55%. Al ser superior al 10%, regularizaremos, ¿de acuerdo? ¿Cómo haríamos esa regularización? Pues bien, calcularíamos la diferencia entre el IVA deducible de la adquisición y el IVA deducible del año regularizado. Y lo dividiremos entre 5 o 10 si son inmuebles o terrenos, ¿vale? Ejemplo, el bien regularizado, una máquina, costó 100.000 euros, al 21% de IVA. IVA deducible, 21.000 euros. Cálculo de la regularización. Bueno, IVA soportado, mejor dicho, ¿vale? Porque el IVA deducible que nos podremos deducir vendrá determinado por el porcentaje de prorrata. Cálculo de la regularización, pues bien, 21.000 IVA soportado por prorrata del año de adquisición menos IVA soportado, 21.000 por prorrata del año en vigor, ¿vale? Dividido entre 5 porque es una máquina. Con lo cual tendremos 966 euros de IVA deducible. ¿Qué quiere decir esto? Que podremos deducir 966 euros más este año. ¿Por qué? Pues porque el año de adquisición el porcentaje de prorrata fue menor a este. Es decir, pudimos deducirnos menos IVA que este año, porque el año de adquisición era 55 y este año el regularizado es el 78%, ¿vale? Todo esto lo dividimos entre 5 y nos da ese menor IVA deducible, que realmente es mayor IVA deducible, es decir, puedo deducir más cantidad de IVA, ¿vale? Bueno, seguimos con el artículo 117. Asimismo, se aplicará la regularización a que se refiere el apartado anterior cuando los sujetos pasivos hubiesen realizado durante el año de adquisición de los bienes de inversión exclusivamente operaciones que originen derecho a la deducción o exclusivamente operaciones que no originen tal derecho. ¿Vale? Importante, 3. Tratándose de terrenos o edificaciones, ¿vale? Es decir, inmuebles o terrenos, las cuotas deducibles por su adquisición deberán regularizarse durante los 9 años naturales siguientes a la correspondiente adquisición. Es decir, en lugar de haber dividido entre 5, dividiremos entre 10, ¿vale? Si se trata de un bien inmueble o si se trata de un terreno. 4. La regulación de cuotas impositivas que hubiesen sido soportadas con posterioridad a la adquisición o importación de los bienes de inversión, o en su caso al inicio de su utilización o entrada en funcionamiento, debe efectuarse cuando al final del año en que se soporten dichas cuotas. ¿Vale? Muy bien. Este apartado, la explicación que se da es que este apartado nos habla de cuotas soportadas, el apartado 4, de cuotas soportadas con posterioridad a la adquisición. ¿En qué momento podríamos encontrarnos este caso? Cuando tras la adquisición nos entreguen la factura del bien de inversión, ¿vale? Imaginemos que en el año 2000 adquiero una máquina y la factura nos remite en el año 2001. Al finalizar el cuarto trimestre de 2001, he de hacer una regularización por los años 2001 y 2000, ¿vale? Entonces, los años a regularizar restantes serían 2001, 2003, 2001, perdón, 2002 y 2003. Este no sé ahora mismo si hay algún tipo de error. Yo te diría que es 2002, 2003 y 2004, ¿vale? Efectivamente. Vale.
Esto nada, no tiene demasiada aplicación. Vale, sin embargo, vamos a verlo. Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación en las operaciones a las que se refiere el apartado 7. Vale. En tales casos, la prorrogata deducible me interesa más esto. 6. En los supuestos de pérdida o inutilización definitiva de los bienes de inversión por causa no imputable al sujeto pasivo debidamente justificada, no se efectuará regularización durante los años posteriores a aquel en que se produzca dicha circunstancia. ¿Vale? Es decir, que si se pierde, se quema, hay una inundación, se queda inutilizado, no procede efectuar regularización en los años posteriores que nos tocaría. Concepto de bienes de inversión, lo que os venía adelantando. Uno, a los efectos de este impuesto se consideran de inversión los bienes corporales, muebles, semovientes o inmuebles que por su naturaleza y función esté normalmente destinados a ser utilizados por un periodo de tiempo superior a un año como instrumentos de trabajo o medios de explotación. Un detalle, semovientes. Recordad que semovientes van a ser pues, animales, ganado, vacas, caballos, etcétera, ¿vale? No tendrán la consideración de bienes de inversión, accesorios y piezas de recambio, ejecuciones de obra, envases y embalaje, ropas utilizadas y cualquier otro bien cuyo valor de adquisición sea inferior a 3.005 euros, ¿vale? Con lo cual, en conclusión, van a ser bienes de inversión aquellos cuya vida útil sea superior a un año y su valor de adquisición sea superior a 3.005 euros, no tratándose los mismos de accesorios, piezas, reparaciones, envases, embalajes o ropas, ¿vale? Yo creo que eso lo tenemos claro, lo tenemos en mente. Una maquinaria, un vehículo de transporte, mobiliario, etcétera, ¿vale? El procedimiento para practicar la regularización es el siguiente. Conocido el porcentaje de deducción definitivamente aplicable en cada uno de los años en que deba tener lugar la regularización, se determinará el importe de la deducción que procedería si la repercusión de las cuotas se hubiese soportado en el año en que se considere, ¿vale? Es decir, necesitamos el porcentaje de deducción definitiva, que este es el dato que nos da una vez finalizado el último ejercicio, el último trimestre, el cuarto trimestre, ¿vale? Dicho importe se restará del de la deducción efectuada en el año en que tuvo lugar la repercusión, ¿vale? La diferencia positiva o negativa se dividirá por 5 si es un bien mueble o tratándose de terrenos o edificaciones por 10. Y el cociente resultante será la cuantía del ingreso o de la deducción complementarios a efectuar, ¿vale? Mismo ejemplo que habíamos visto, para que nos quede más claro. Porcentaje definitivo del año regularizado, 78%. Porcentaje definitivo año de adquisición, 55%. Tendremos que mirar siempre que supere los 10 puntos porcentuales. Lo supera, ¿vale? Por lo tanto, haremos la regularización. ¿Cómo hacemos la regularización? Calculamos la diferencia entre el IVA deducible de la adquisición y el IVA deducible del año regularizado. Y lo dividiremos entre 5 o 10 si son terrenos, ¿vale? Terrenos o bienes inmuebles. Siguiendo con el ejemplo, el bien regularizado, una máquina nos cuesta 100.000, al 21%, IVA soportado a 21.000 euros, cálculo de la regularización, pues año de adquisición menos año en vigor. Partido de 5, podremos deducirnos 966 euros más de IVA deducible. Hasta aquí todo bien, pero ¿qué pasaría si entregásemos el bien de inversión durante ese periodo de regularización? Es decir, imaginemos que hemos comprado un bien de inversión y en el año 2 o en el año 3 procedemos a su venta, a su enajenación. Pues bien, el artículo 110 nos explica un poquito cómo debemos de efectuar esa regularización, que no tiene mayor complicación que la que vais a ver ahora. Bien, 1. En los casos de entregas de bienes de inversión durante el periodo de regularización, se efectuará una regularización única por el tiempo de dicho periodo que quede transcurrido. Es decir,
Una vez que procedemos a su venta o a su enajenación, haremos una única regularización, ¿vale? Por los años que resten. Y ya está. El año siguiente no haremos. A tal efecto, se aplican las siguientes reglas. Primera, ¿vale? Si la entrega estuviere sujeta al impuesto y no exenta, se va a considerar que el bien de inversión se empleó exclusivamente en la realización de operaciones que originan el derecho a deducir durante todo el año en que se realizó dicha entrega y en los restantes hasta la expiración de dicho periodo, ¿vale? No obstante, no será deducible la cantidad, la diferencia entre la cantidad que resulta de aplicación de lo expuesto en el párrafo anterior y el importe devengado bueno, y el importe de la cuota devengada por la entrega del bien. ¿Qué quiere decir esto? Bien, que si la entrega estuviera sujeta al impuesto y no exenta, entenderemos que el porcentaje de prorrata es del 100%, ¿vale? En el cálculo de IVA, en el caso anterior sería 21.000%. Eso uno. Y luego, lo que quiere decir este párrafo es que la cantidad deducible tendrá como límite el IVA repercutido de la venta, ¿vale? En el caso de que la entrega resultara exenta o no sujeta, se considera que el bien de inversión se empleó exclusivamente en la realización de operaciones que no originen el derecho a deducir durante todo el año en que se realizó dicha entrega y en las restantes hasta la expiración del periodo de regulación. ¿Cuál puede ser el caso? Bien, una vivienda, segunda entrega de una vivienda que sabemos que está exenta. Aquí, pues el porcentaje que aplicaríamos de deducible sería el 0. Entonces, no podríamos deducir nada, ¿vale? La regla establecida será de aplicación en los supuestos en que el sujeto pasivo destinase bienes de inversión con arreglo establecido en el artículo 95. Vale. Bien. Vamos a ver lo que os venía comentando, la traducción, el ejemplo a todo esto. En este caso, la regularización tendríamos que realizarla siempre, ¿vale? Importante. En este caso ya no habría diferencia de 10 puntos, requisito que era para la regularización año tras año. Aquí sí que tendríamos que realizarla, independientemente de esa diferencia de 10 puntos. Bien, porcentaje de prorrata año definitivo por IVA deducible menos el IVA del año de la venta, ¿vale? Porcentaje prorrata año definitivo el de compra, ¿vale? Por IVA, que será el 100 o el 0. IVA año de venta será el 100 si la entrega origina el derecho a deducir, lo que habíamos dicho. Si no es exenta, con el límite, como os venía comentando, del importe del IVA repercutido de la venta, ¿vale? IVA será 0 si la entrega no origina el derecho a deducir, si la entrega hubiese estado exenta, ¿vale? ¿Cuándo se dará el caso en que la entrega no origina el derecho a deducir? Pues mira, casualidad, en una venta con excepción limitada, por ejemplo, una segunda venta de vivienda. Vamos a ver un ejemplo. Vendemos una vivienda cuyo coste de adquisición fue de 100.000 euros. El porcentaje de prorrata definitiva, el año de adquisición, fue del 85%. Vale. La venta de la vivienda va a estar exenta, por lo que 10.000 por 0,85, ¿vale? El IVA de la adquisición menos 10.000 por 0 partido de 10, pues nos da 800 euros. Positivo, que incrementaría la cantidad a pagar, es decir, que deberíamos de pagar más IVA en este caso, ¿de acuerdo? Pues esta sería la explicación de los bienes de inversión. Vale, ahora si os parece bien, vamos a ver un par de ejemplos eh, para afianzar la materia. Primero, indique en los siguientes casos si procede la regularización de los siguientes bienes. El porcentaje de prorrata definitivo en el año de regularización es 73%, ¿vale? Imaginemos, esto podría ser una pregunta fácil de examen. ¿Por qué?
porque no tenéis que hacer cálculo alguno. Venta de un equipo informático el 13 de agosto, adquirido en X-6 por un valor de adquisición de 10.000, por un importe de 1.000, ¿vale? Venta. Pues mirar, equipo informático superior a 3.000 euros, ¿vale? Y lo vendemos por un importe de 1.000. En X-6, pues ya no lo está diciendo. Teniendo en cuenta que estamos en el año X, ¿vale? Hace más de 5 años, se trata de un bien mueble que fue adquirido hace más de 5 años, por lo tanto, no procedería a la regularización, ¿vale? Vamos a ver el siguiente. Vendemos una vivienda el 3 de diciembre adquirida en X-11, ¿vale? Hace más de 10 años, por un valor de adquisición de 6.000. En primer lugar, la venta de la vivienda, al tratarse de segunda o ulterior de adquisición, estaría exenta. Por otro lado, se trata de un bien inmueble y al efectuarse su venta tras 11 años desde la de adquisición, el bien ya estaría regularizado, ¿vale? Por lo tanto, en ninguno de estos dos casos tendríamos que efectuar regularización. Vamos a ver más cositas. Segunda, la empresa Que Buen Día ha quedado posee en periodo de regularización un local comercial adquirido en X-6. Un segundito. Vale, perfecto. Un local comercial adquirido en X-6 por importe de 12.000 euros. El tipo de gravamen del IVA aplicado en el año de adquisición fue del 18%. Y una vivienda adquirida en X-5 por 8.000 euros. El tipo de gravamen de IVA fue del 8%. Ambos inmuebles se destinan a alquiler. Conocemos que la prorrata definitiva de X-6 fue del 83 y de X-5 del 85. A efectos del cálculo, tenga en cuenta que se encuentra en el periodo X y que el porcentaje de prorrata definitivo es del 73% para dicho ejercicio. ¿Vale? Muy bien. Indique si procede la regularización de los bienes de inversión. Pues vamos a ver. Local comercial adquirido en X-6 por importe de 12.000 euros. En este caso, tenemos que fue del 80 y del 18 y con un porcentaje de prorrata del 83 en el año de adquisición. Este año tenemos el 73. Hemos dicho que es local comercial. La diferencia son 10 puntos porcentuales, por lo que no haremos regularización. ¿Es posible? Vale, efectivamente. Al ser, comprobamos si hemos de regularizar, al ser igual a 10%, no regularizo el bien. ¿Vale? Vivienda adquirida en X-5 por 8.000 euros, con prorrata del 85%. Aquí sí que tendremos que regularizar. Bien, la diferencia entre porcentajes es del 12, superior al 10%, regularizo. Importe soportado de compra, 8.000 por el tipo de gravamen, 640 euros. ¿Vale? 640 euros por 0,85 menos el 0,73 por 640 euros partido entre 10 porque es un inmueble. 7,68 euros, ¿vale? Que tendremos, es positivo, tendremos que pagar. ¿Por qué? Daos cuenta, este año la prorrata es menor a la del año de adquisición, ¿vale? Podré deducir menos, con lo cual tendré que abonar. Vamos a ver otro ejemplo. La sociedad, y con este terminamos, ¿de acuerdo? La sociedad Te Como la Cara S.A. es una sociedad anónima. A consecuencia de las actividades que realiza, aplica la prorrata en su liquidación del IVA, siendo el porcentaje correspondiente para cada año de interés el siguiente. En el año X adquiere un equipo informático por 10.000 euros, soportando un IVA de 2.100 euros, 21%. Según factura, ojo, entregada en el momento de la adquisición, la puesta en marcha e inicio de utilización efectiva tiene lugar, no obstante, el año de adquisición en el año X2. Muy importante esto. ¿Por qué? Porque la fecha de puesta en funcionamiento es posterior.
tomaremos siempre como referencia el año X2 como puesta en funcionamiento y adquisición. Desarrolla, ¿en qué periodo se inicia la regularización? Pues ya te lo he contestado, en X2. Y desarrollar el proceso de regularización de este bien de inversión si sabemos que en mayo del año X5, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta X5, ¿vale? Que el ordenador se vende a otra empresa española por 4.000 euros. Ojo, cuidado. Puesta en funcionamiento en X2 y se vende en X5. ¿Cuántos años quedan? Pues quedan 1, 2, 3, 4 y falta otro, ¿vale? Falta otro, con lo cual ahora vais a ver qué pasa. Solución, como veníamos comentando, entendemos por el enunciado que se empieza a regularizar en el ejercicio X2, periodo de la puesta a disposición del equipo. Proceso de regularización de la compra. Bueno, claro, tenemos que desarrollar todo el proceso de los años de regularización. Vale. En el X2 vemos que es el 70%, ¿vale? ¿Qué más tenemos que ver? Vamos a ver. Y cuando te dice que se... vale. Te dice que se compra al 50%, ¿vale? Con lo cual es el 20%. La diferencia hemos de regularizar, ¿vale? Pues 2.100 por 0,5 menos 2.100 por 0,70 partido entre 5, 84 euros que podremos deducir. X3. En el X3 es 55%, el año de adquisición fue el 50%, 5% no tendremos que regularizar porque el porcentaje es inferior a 10 puntos. X4, ¿vale? X4, 35%, X50, 15 puntos de diferencia, vamos a regularizar, ¿vale? 2.100 por 0,50 menos 2.100 por 0,35 partido entre 5. Resultado, 63 euros a pagar, ¿vale? Y en el X5 es el periodo en el que se ejecuta la venta, ¿vale? En el que se efectúa la venta. ¿Qué pasa? Que aparte del X5 nos queda un ejercicio más de regularización. Esto lo tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Muy importante. En el año X5, el año de la venta está sujeta y no exenta, por lo que el porcentaje será del 100% en el año de la venta. 2.100 por 0,5 menos 2.100 por 100 partido entre 5 por, muy importante, los dos periodos pendientes de regularización. ¿Vale? Entonces serán 420 euros de IVA deducible que podremos aplicarnos. Con el límite, como veníamos comentando, del IVA devengado de la venta. Lo hemos vendido por 4.000, 4.000 por 0,21, 840 euros de devengado. Al ser 840 mayor que 420, podré deducir los 420 euros íntegramente, ¿vale? Detalles a comentar. Como hemos dicho, aquí no tendremos que ver si hacemos regularización por el tema de los 10 puntos, porque lo haremos sí o sí al efectuarse la venta y tendremos que adicionarle, multiplicarlo por los periodos que quedan pendientes de regularización. En este año es el X5 más otro, ¿vale? Porque se puso en funcionamiento en el año X2, ¿vale? Contaríamos 1, 2, 3, 4 y faltaría el X6, ¿vale? Y ese sería el quinto. Muy bien, pues ya hemos visto la explicación de los bienes de inversión, cómo qué se considera un bien de inversión, cómo se regulariza un bien de inversión y hemos visto algunos ejemplos. Espero que os haya quedado un poquito más o menos claro de cara al examen, porque ya os digo que podría ser una pregunta que entraba fácilmente y que sin necesidad de realizar ningún tipo de cálculo nos puede llevar problemas. Pregunta que nos pueden hacer sin ningún tipo de cálculo, pues como hemos dicho, ¿será necesario efectuar una regularización? ¿Cuántos periodos tiene pendiente de regularizar?
en qué fecha se considera que se inicia la regularización, ¿vale? Cuando tiene una puesta en funcionamiento posterior, etcétera. Todo ese tipo de cosas nos puede llevar a problemas. Por eso he creído conveniente compartir con vosotros este vídeo una semanita antes del examen, ¿de acuerdo? Espero que os ayude a todos, que os parezca interesante y nada más. Muchas gracias por seguir el contenido y mucho ánimo. Gracias. Hasta luego.